Hola, muy buen día, esperando se encuentren súper bien. Nosotros somos las verdades de la filosofía y el día de hoy vamos a estarles hablando un poquito sobre la fenomenología. Mi equipo, antes de comenzar, está conformado por Milena Manzano, Marisol Cabrales. Melinda Rivera. Stephanie Rodríguez. Jesús Mendoza. y Paula López. Bueno, pues, ahora sí. La fenomenología es una corriente filosófica que se encarga más que nada de estudiar cómo el ser humano interpreta las cosas, o sea, no como tal el cómo las mira o pues cómo se caracterizan estas, sino el cómo las experimenta y percibe esta misma. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues podría ponerte un ejemplo en el que tú puedes imaginarte un objeto, por ejemplo, un mueble. Ese mueble, pues si yo te digo que me lo describas, vas a decir, bueno, tiene patas, está hecho de madera, tal y tal. Pero en términos de la fenomenología, se refiere a cómo tú percibes dicho objeto. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, pues yo interpreto que el mueble me da paz, me hace sentir bien y así. Exactamente como lo dice mi compañero Ángel, la fenomenología se basa en cómo experimentamos el mundo. Es decir, que esta no se pregunta qué es real o qué no lo es, sino que más bien se centra en cómo las cosas aparecen en nuestra conciencia. Porque como él dio el ejemplo del mueble, yo puedo dar el ejemplo de una taza de té. Suena como muy sencillo y muy, pues, ridículo, pero en realidad una taza de té, pues cuando la pensamos, no la pensamos como un objeto físico, sino que más bien la experimentamos porque la sostenemos, la olemos o la saboreamos. Porque realmente desde la fenomenología no se trata de, por ejemplo, ya sea la silla o la taza, de pues describirla o pues más bien analizarla como un objeto externo, sino que más bien es como describir cómo nosotros pues la vivimos. Lo más me quedó fue más que la fenomenología, estudia el sentimiento del mundo y, y que es base en nuestra propia experiencia. Bueno, pues, ahora empecemos por el principal creador de dicha corriente filosófica. ¿Quién es? Hostler, o como se diga. Husserl. Ándale. Bueno, uno de los principales porque se basó en la teoría de Descartes, pero dicha teoría se podría decir como que quedó estancada, porque se dice que Descartes entró en un solipsismo y Edmund buscaba, más bien trataba de explicar ese solipsismo en el que Descartes entró. Realmente vendría siendo el más principal porque él fue el que realmente fundó la fenomenología. De hecho, creó un método que se le conoce como EPOG y consiste en que nosotros, se podría decir, pongamos como en pausa nuestros prejuicios. Otro de los autores, se podría decir, más importantes en este tema es Martin Heidegger. Él pensaba que la fenomenología no solo debía de, más bien se debía de centrar en el ser y no tanto en la conciencia ni en las experiencias, sino que propuso se, que se enfocara más en la existencia humana y no tanto en la conciencia ni en las experiencias ni los fenómenos que ésta conlleva. Sí, de hecho, como mencionas, Milena, pues gracias a Heidegger, pues la fenomenología dejó de ser solamente un método pues para describir la experiencia, porque él la convirtió en una forma de entender la existencia misma. Y ya siguiendo con uno de los autores principales,
seguiría Paul Sartre, creo que sí se menciona su nombre, que este fue el que tomó las ideas de la fenomenología para llevarlas al existencialismo. O sea, le quería dar un enfoque más centrado en la libertad, en la responsabilidad y en la naturaleza de la conciencia. De hecho, gracias a Sartre, pues la fenomenología se llevó más como hacia una filosofía de la acción y de la libertad. O sea, esto creando que no fuera solamente como un método para, pues igual que Heidegger, o sea, que no fuera un método para describir la experiencia, pero al contrario de él, era como para formar una forma de entender cómo nos construimos nosotros, o sea, nosotros mismos, a través de nuestras propias elecciones. Ok, igual como comentaba mi compañera Milena del Hunzer, igual él trató de descubrir la conciencia a través de lo que experimentamos. Era como lo que dio de ejemplo mis compañeros sobre la TAS y la CIA en sí. Ok, él trataba de exponerlas en su contexto de ¿cómo se podría decir? Para buscar lo posible de la estructura de lo que se hizo, ¿no? El objeto. Ok, Marlene Ponce en sí, su enfoque fue en la percepción y la conciencia humana y así padre buscar, ¿cómo se dice? La relación en la naturaleza y del mismo modo para reconocer la función de cualquier conocimiento en la experiencia del mundo en el que vivimos, se podría decir también de igual forma, porque él trató de dar una continuidad al demostrar los límites del saber, pocas palabras. Bueno, y para hablar un poquito más de más a fondo sobre los conceptos claves que decían estos autores, quisiera iniciar con el de la intencionalidad, que de hecho Husserl fue, o sea, el padre de la fenomenología, decía que la intencionalidad es lo que define la conciencia. ¿Por qué? Porque la intencionalidad es la idea de que nuestra conciencia siempre está dirigida hacia algo. O sea, esto quiere decir que nuestra mente siempre está enfocada en algo, no solamente, por ejemplo, no solamente pensamos, sino que estamos pensando en algo, o no solamente vemos, sino que vemos, no sé, una mesa, un árbol, una lámpara, lo que sea, una persona. Entonces nuestra mente no existe en el vacío, sino que siempre está conectada con el mundo. El ser en el mundo no significa que no estemos separados del mundo, sino que siempre nos relacionamos en él base a nuestras experiencias y acciones, ya sea por nosotros o nuestro entorno. Hablemos de la influencia de la fenomenología en la actualidad. Yo voy a hablar sobre las aportaciones de la fenomenología. En el arte se representa el cómo los sectores de las pinturas perciben la realidad y cómo la interpretamos nosotros. En la tecnología y en el desarrollo de la inteligencia artificial para la interpretación de diferentes problemas, también en las diferentes ciencias sociales, por como cada quien, no, perdón, por como cada conciencia interpreta las cosas y vive de forma diferente, y ya. Bueno, ya para finalizar con este tema, yo creo que la fenomenología nos deja, pues en realidad como que su finalidad es entender la realidad, no como algo abstracto, sino que como algo que vivimos y pues sentimos directamente, porque como lo decía literalmente la fenomenología, decía, vamos a dejar de lado nuestras ideas previas y vamos a describir las cosas tal como las vivimos. Entonces, pues yo creo que a mí me deja eso, más bien, pues como vivir directamente lo que sentimos, vaya.
Ok, para mí, como comentaba mi compañera, a mí lo que me dejó es que eso analiza los conceptos de la vida humana, en pocas palabras, y se basa en las experiencias de la vida. Y entre todo esto combina los aspectos de la persona de la que se vive y se interpretan de una manera más, ¿cómo se podría decir? De una manera más posible de comprender. Bueno, a mí la verdad no me dejó nada que tenga que decir algo profundo, algo de un conocimiento que a la wow, pues, pero sí me podría plantear que a la próxima que yo observe algo, podría pensar el cómo lo interpreto. A mí, la fenomenología más bien me dejó como un método en donde uno puede ya observar todo de diferente manera o diferentes circunstancias. Bueno, a mí lo que me dejó la fenomenología es que no nos quedemos como más a base de lo evidente de algo, de lo que, sino más analizarlo para ver cómo lo podríamos percibir de otra manera y pues a todo lo que nos rodea, ¿no? Y así es lo que a mí me quedó. Bueno, y Ujú. sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.